ningún inconveniente en la sala. ¿Listo? Entonces, en esta ocasión, la profesora Carmen Daza presentará la experiencia titulada Un estudio de los saberes etnomatemáticos en las prácticas de tejido de la comunidad NASA. Carmen es licenciada en matemáticas con conocimientos de contabilidad y diplomada en didácticas en el aprendizaje. Durante su formación realiza prácticas como monitora en la Universidad del Valle, donde impartió clases de matemáticas, fortaleciendo sus habilidades pedagógicas y metodológicas. Cuando cuenta con una experiencia en preparación para el ICFES, desempeñándose durante 3 meses en ese ámbito, apoyando a los estudiantes en el desarrollo de habilidades matemáticas para las pruebas de STAR. Actualmente trabaja en la institución Liceo de Ciudad de Santander, donde lleva 4 meses enseñando matemáticas, contribuyendo a la formación académica de los estudiantes mediante estrategias didácticas innovadoras. Entonces, profesora Carmen, es un gusto para nosotros tenerla aquí el día de hoy. El público es todo suyo. Muy buenas tardes. Primero que todo, pues agradecer a todos ustedes por estar aquí. Me presento, mi nombre es Carmen Elisa Daza, soy docente de matemáticas del Colegio Liceo Ciudad de Santander. En este momento, pues les voy a presentar mi trabajo de investigación para titularme como licenciada en matemáticas, la cual pues fue laureada como uno de los mejores trabajos de la Universidad del Valle, donde se diseñaron, a partir de esto se diseñó una secuencia didáctica en la cual pues se integró en una comunidad indígena en el currículo de dicha institución, que pues, en el transcurso de la presentación yo les iré pues comentando. Bueno, este trabajo lo realizamos con dos compañeros más, Maro Rodríguez, Andrés Felipe Lucumí, y pues bajo la dirección del profesor Johnny Vanegas, quien es pues magíster. En este momento, pues también en este momento estoy en el proceso de postulación para la maestría, que es en formación docente, desde desde la etnomatemática, que va a ser como mi maestría eh, en proceso. Bueno, vamos a proseguir. Dame un momento, no sé por qué no deja seguir. Dame un momento. Eh, ¿Me permites un momento? No sé por qué no deja. Sí, tranquila. Si quieres, puedes intentar abrirlo directamente desde el PowerPoint a donde lo hayas realizado como inicialmente. Dame un momento, yo llamo acá para que me solucione. Qué pena con ustedes. Ya pude solucionar. Bueno, em, la parte de la construcción del problema, pues en este caso se tuvieron en cuenta unos antecedentes, los cuales iban direccionados a uno, que era cómo se articulaba esas prácticas culturales en las aulas de clases. Asimismo, también teníamos como problemas relacionados con con el concepto de simetría. En este caso, nosotros trabajamos los conceptos de simetría, los cuales pues se podían integrar en las aulas de clases. ¿Con qué propósito? Con el propósito de contribuir como a esos reconocimientos de esos saberes ancestrales que se ven inmersos en las prácticas culturales. Yo no sé, pues si aquí más adelante, pues sí me gustaría como que participaran varias personas si conocen este tipo de prácticas que se ven mucho en las comunidades indígenas. No solo hablo de los nazas, quizás, sino también en comunidades afrodescendientes. Y como sabemos, acá en Colombia hay muchos grupos étnicos.
los cuales pues ahorita el Ministerio de Educación incluso sacó un nuevo currículo donde dice que los diseños o las implementaciones en las aulas de clases deben estar direccionadas a esos saberes etnomatemáticos o más bien a esas prácticas culturales que están inmersas en, en su cosmovisión. Es decir, en este caso nosotros tomamos el tejido de las mochilas. El tejido de las mochilas para ellos es muy representativo, es como la parte donde donde ellos representan la identidad como pueblos originarios. Asimismo, la protección de los territorios indígenas. Entonces, por ende, se tomó como tal esta práctica cultural. También a partir de esto, para la integración de los saberes no matemáticos, entonces se tomó antecedentes, los cuales pues me iban a direccionar o nos iban a direccionar en el sentido de que, bueno, si nos vamos por esta línea, yo creo que pues aquí la mayoría sabemos de que cuando nosotros hacemos trabajos de investigación, de decisiones o tomar como esa actitud de que esto sí va a ser así, sino que deben haber trabajos previos, los cuales a nosotros nos van a servir como guías, como justificación y como en el proceso de la metodología. Entonces, toda esa parte se tiene que tener en cuenta. A partir de eso se llega a una justificación donde se dice, bueno, estos saberes en no matemáticos que se ven inmersos en este caso en la práctica del tejido han sido desconocidos, los cuales no han sido integrados como tal en el pueblo NASA. Sí han sido integrados en otras comunidades indígenas. Se buscó trabajos y ya se habían hecho trabajos, pero no como tal en el pueblo NASA. La parte de la justificación, nosotros buscamos como, bueno, primero que todo llegar como a esa descontextualización que se ve en las aulas de clases. ¿Por qué? Es que la mayoría de los docentes cuando salen de universidades, no salen con esos conocimientos, no porque pues no quieran, sino que hay como un desconocimiento en el currículo de las universidades de que, bueno, no se está integrando esos conceptos o esos conocimientos que el docente en formación debe tener en cuenta cuando se va a afrontar a instituciones, porque todos no sabemos, bueno, entonces vamos a trabajar en instituciones que sean en zonas urbanas. Muchas veces se van para zonas rurales. Lo que ha provocado es que los docentes como que lleguen a esa parte de desconocer esas prácticas culturales y llegan a diseñar e implementar actividades de manera magistral. Incluso, pues, Olivares en el 2023 menciona eso, Rosas, quien es un etnomatemático brasileño, donde él menciona de que muchos de los docentes no es porque no quieran, sino porque ellos desconocen esas prácticas culturales y es muy difícil para ellos como llegar y diseñar esas actividades que vayan relacionadas con esas prácticas culturales, porque no las conocen. Entonces es muy difícil cuando usted llega a una zona o a un territorio que usted no conoce, no conoce las prácticas, asimismo desconoce como esos conocimientos que se deben de sumergir en esas prácticas. En la parte, llegamos como tal a la contextualización y planteamiento del problema donde dice cuáles son los saberes en no matemáticos relacionados con la simetría, reconociendo en la práctica del tejido de la comunidad NASA y cómo se pueden adaptarse para su integración en la enseñanza de la simetría. Como vemos ahí, hay dos preguntas, pero no quiere decir de que hay dos preguntas problemas, sino que se tuvo que partir con el propósito de dar respuesta a esos objetivos que voy a presentar en este momento. Bueno, a partir de eso se diseñó un objetivo general, que era caracterizar las manifestaciones de los saberes en no matemáticos relacionados con la simetría en la práctica del tejido de la comunidad NASA para la integración de la enseñanza de las matemáticas. Como vemos ahí, como el objetivo que nosotros queríamos era diseñar una estrategia donde esa se pudiera integrar al currículo de la institución. Para eso nosotros teníamos que adoptar unos objetivos específicos, los cuales a partir de identificar los aspectos socioculturales
y matemáticos que subyacen en ese momento en la práctica del tejido. Luego tomamos como analizar los patrones textiles producidos por la comunidad NASA. En este caso, como les mencioné previamente, nosotros tomamos los conceptos de simetría, porque pues no podríamos abarcar muchos conceptos matemáticos porque se nos iba a extender la investigación. Entonces, tomamos como tal esa parte del concepto de simetrías, trabajar desde esa línea y por último llegar y diseñar una estrategia de intervención, que era el objetivo, que era el más grande, que era diseñar eso a partir de esas identificaciones, a partir de esos aspectos que ya se habían identificado, diseñar estrategias. Bueno, en el marco conceptual, nosotros tuvimos en cuenta la etnomatemática y contextos culturales. También pues tomamos como referente el referente didáctico, el curricular y el matemático, donde iba a estar, bueno, lo didáctico, cómo se iba a relacionar, lo curricular, qué dice el Ministerio de Educación, lo matemático, qué conceptos matemáticos, qué es la perspectiva etnomatemática asociada a la simetría, cómo lo conciben eso. Asimismo, pues se llega al proyecto Tuli Cuerpo, que es lo que domina la institución de la institución se llama Institución Agroambiental La Concepción, la cual pues está ubicada acá en Santander de Quilichao, mm, cerca de Santander de Quilichao, una zona rural que pertenece al grupo indígena NASA. Entonces, ellos tienen como su propia autonomía, ellos son muy autónomos en tomar decisiones en torno, no solo en los aspectos académicos, sino lo de salud, lo de política, todo eso. Entonces ellos no le llaman currículo, sino proyecto Tuli Cuerpo, donde se trabaja desde los saberes o desde esas prácticas culturales, desde lo espiritual. En este caso, ellos también trabajan fases lunares. Las fases lunares están relacionadas en cómo se debe de enseñar, asimismo cómo se debe evaluar, en qué momento se debe hacer una actividad. Lo que me mencionaba el director de la institución y la rectora era que ellos buscaban articular no solo un área, en este caso, pues vamos a trabajar el tejido, pero en este caso en el tejido se puede trabajar lo que es idiomas, que articular la parte del idioma propio del pueblo NASA, el inglés, asimismo también trabajar el área de matemáticas, el área de artística y con otras áreas que se articulen en una sola práctica. Eso es lo que ellos buscaban. Bueno, en la metodología nosotros tomamos eh, un enfoque etnográfico de tipo cualitativo con el propósito de analizar, identificar esos aspectos. También, pues, en este caso se hizo observaciones participativas, entrevistas semiestructuradas a la mayora. En este caso, a quien se le hizo eso fue a una mayora del resguardo, quien ya tenía conocimientos, o más bien quien ejerce eso y quien da, o sea, como clases a instituciones, incluso a guarderías y todo eso. También se utilizó un diario de campo, grabaciones, evidencias fotográficas y en este caso se enfocó en un instrumento metodológico MOME, el cual contaba con 5 factores, que es el factor de caracterización, factor de utilidad, factor material, factor de modalidad de tejido y factor diseño. A partir de de este instrumento metodológico, nosotros íbamos a dar respuesta a esos objetivos que previamente ya les mencioné. Entonces, el primer factor, segundo y tercer factor iban a los 2 primeros objetivos. El segundo, que ya era el cuarto, que era ya como identificar esos aspectos matemáticos que se veían inmersos en la práctica cultural y a partir de eso el factor diseño. En este caso, por lo menos en el factor de caracterización, bueno, si vamos a identificar qué
cómo, bueno, en dónde se estaba haciendo esa práctica, también mirar qué conocimientos, todo eso, el factor utilidad, bueno, ¿para qué servía esa práctica? ¿Para qué sirve para el pueblo NASA? En este caso, ¿qué les representa a ellos? Pero también cómo les sirve a ellos en la parte económica, porque ellos eh, tejen o más bien bordan esos tipos de mochilas para el sustento familiar. Así también qué materiales se utilizaban y así sucesivamente. Bueno, aquí es teniendo en cuenta lo que ya se mencionó, se hizo una clasificación de mochilas y criterios para la selección del diseño. Caso, no sé si ustedes conocen esa parte de que hay muchos tipos de mochilas. No sé si ustedes han visto las mochilas Guayú, quizás, o otro tipo de mochilas. No sé si aquí hay de otros países. em, donde se miran muchos tipos de mochilas, sino que acá ya directamente nosotros ingresamos como tal al pueblo NASA, o sea, mirar qué tipo de mochilas bordaban. Entonces se encontró que habían varias, sino que en este caso nosotros tomamos como esa clasificación para conocer ese tipo de práctica, asimismo, cómo, o sea, qué representaba para el territorio, para no llegar en el momento de comenzar a hacer las entrevistas como desconocer esa parte, porque era muy difícil como llegar sin conocimientos, bueno, y aquí, ¿qué está pasando? O sea, ella nos menciona algo, pero nosotros no lo conocemos, no, nosotros ya teníamos conocimientos previos para posterior llegar a hacer las entrevistas con la señora Luz Marina. Entonces se llegó, se clasificó, entonces bueno, se iba identificando, bueno, esta mochila que representa para el pueblo NAS, pero es que contiene figuras geométricas, pero para ellos no son figuras geométricas, sino son figuras que representan al territorio, representan a la comunidad, todo eso. Entonces así se llegó a esta parte. Ahora, en torno a la parte de ustedes, bueno, se estarían, bueno, en este momento creo que se estarán preguntando, bueno, nosotros por qué utilizamos como, o por qué estoy presentando esto, de tal manera en torno a esa clasificación. Y ahora paso a unas unidades de medida no estandarizadas. En este caso, nosotros en su momento tuvimos que identificar qué técnica, porque em, cada comunidad o cada pueblo indígena tiene sus propias prácticas, sus propias formas de medir, contar, y son válidas. En este caso, la señora Luz Marina ya no mencionaba como la distancia o centímetros, cosas así, sino que ella utilizaba estimaciones como la cuarta, la aguja, el hilo, todo eso para ir calculando como la distancia. Entonces ella decía, bueno, chicos, para que la mochila sea grande, en este caso yo utilizo, o mediana, utilizo la cuarta. Entonces para ella es una medida, la cuarta, la cual pues es válida. Incluso Herdes en el 2013 menciona que cada cultura tiene sus propias matemáticas y eso es válido. Entonces ella utilizaba la cuarta. Entonces decía, pero si yo le aumento 3 dedos más, la mochila va a ser grande. Entonces, todos esos aspectos se tenían que tener en cuenta para el momento de diseñar esa estrategia. ¿Por qué? Porque todas esas cositas que son tan, por decirlo así, como muy evidente o por decir así, no, yo las puedo dejar de lado y yo me concentro solo en los conceptos matemáticos. No, esto no, nosotros como investigadores en este campo, nosotros debemos de tener en cuenta esos significados ancestrales, esas formas de medir, esas formas de contar, incluso esas formas de interpretar. Se deben de tener en cuenta en el momento de diseñar estrategias. ¿Por qué? Porque eso se va a vincular en un aula de clases, el cual está eh, articula en un territorio indígena, donde no se puede desconocer, donde no se puede cohibir como que, no, yo dejo de lado, porque si no volvemos como a ese tema de llegar a clases magistrales, como que, bueno, vamos al tablero, diseñamos actividades, el estudiante sigue lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Aquí lo que nosotros estábamos buscando era que el estudiante, primero que todo, reconociera
su identidad. Asimismo, reconociera la importancia de esas prácticas culturales, en este caso, el de la mochila, y asimismo que adquiriera esos conceptos matemáticos que dice el Ministerio de Educación, pero a partir desde su contexto, en este caso desde sus prácticas culturales. Bueno, volviendo acá, ella utiliza medidas no estandarizadas. Entonces ella utiliza como, en este caso dice, tenemos un fragmento, dos fragmentos, donde dice, sí, de este largo creo que sea. Ilustra una medida con la aguja. O también puede ser así, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ella comienza como esas palabras que ya, o esa forma de hablar que ya ha adquirido por su entorno. Entonces eso se debe respetar. Ahora, en la parte de las técnicas de conteo, eh, ella también utiliza otras formas bueno, las formas de hablar, de decir, bueno, si yo cuento 1, 3, 5, 7, 9. Entonces ella decía, cuando yo suba a la novena, que precisamente voy a pasar por aquí, les voy a señalar. Entonces ella decía, esta es la primera puntada, esta es la tercera puntada, esta es la quinta puntada, séptima y novena puntada. Entonces ella tomaba este como un eje. Como un eje, nosotros tomamos esto como un eje de simetría. Si ustedes ven, aquí esto se está formando un rombo, el cual representa la protección de los territorios indígenas que pertenecen a las comunidades nesas. Entonces, ella tomaba esto como algo para ella que ella se podía devolver, sin embargo, ya no sabía que eso es un eje de simetría, que ella lo tomaba incluso, se miraba como esos aspectos de que esto se convertía en un triángulo isósceles, el cual pues cada punta era 0,5 milímetros y una distancia del segmento de 2,5 centímetros. Entonces eso se convertía en un triángulo isósceles, el cual ella desconocía. Entonces ella como que todas esas cositas que iba haciendo en su práctica o en su tejer, ella lo tomaba como algo que ya se había dado o que ya era común en la comunidad y que a partir de eso ya tejía, pero ya no identificaba esos aspectos. Sin embargo, pues nosotros como investigadores no llegamos como a refutar eso, sino a mirar esa parte de esos conocimientos matemáticos que están inmersos ahí, pero también de tal manera de que extraer como esos significados, mirar, a ver, bueno, ¿esto qué es para ella? Bueno, entonces podemos diseñar actividades, diseñar para que se articulen en el aula de clases. Bueno, aquí, entonces, como vemos, repite secuencias, también hace tipos de reflexión, traslación, rotación. Entonces, esas cositas se iban mirando en la parte del tejido. Ahora, nosotros para identificar eso y ya con más certeza, nosotros utilizamos una modelación con GeoGebra. Incluso hace pues un mes que yo presenté una actividad con GeoGebra. eh, Mira, que esta parte, estas apples no sirven, no solo nos sirven como diseñar actividades para los estudiantes, sino para nosotros, para en el momento en que nosotros estamos haciendo investigaciones, tener la certeza y mirar las medidas de esos segmentos, de esas áreas, todo eso con el propósito de que en el momento de que nosotros comencemos a analizar, haya algo que nos valide. En este caso, nosotros tomamos a Jiménez Izquierdo 2017, quien el uso de la tecnología es una herramienta sumamente importante para modelar de manera matemática aspectos cotidianos. En este caso, nosotros tomamos la parte de las mochilas. Bueno, en esta parte ya llegamos como a lo que nos interesa, que es el diseño de la propuesta, que primero que todo se tuvo en cuenta los lineamientos que dice el Ministerio de Educación. Asimismo, nosotros tomamos una guía que era de Aquino Aquitec en el 2023 que diseñó una estrategia también, pero en otra cultura. Asimismo, se tomó la propuesta que menciona el doctor Blanco en el 2022 que habla de 6 niveles, los cuales pues nosotros, perdón, 3 niveles
en el cual pues se tomaba uno como tal y a partir de eso tomábamos unos articuladores y unos amplificadores. Entonces, en este caso, tomamos como la propuesta, en la propuesta se adoptó el tercer nivel, que era amplificador articulador. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros como investigadores, o más bien en este momento en que íbamos a diseñar esa propuesta, nosotros, primero que todo, teníamos que tener en cuenta el contexto del estudiante. ¿En qué sentido? En que mirar, bueno, ¿qué significa para ellos? O sea, ¿qué se ha venido perdiendo? A partir de eso, diseñar esas estrategias, diseñar desde su entorno, en este caso, tomando en cuenta lo que era la investigación que se había venido realizando previamente, que era a partir del tejido, específicamente en el concepto matemático de simetría. Entonces, eso se tomó, el cual pues se adopta en los indicadores 8, que es adaptación al currículo, y 15, que es metodología, que es a partir de esos, de ese nivel. Así, pues, con el fin de promover una conexión significativa entre el currículo y el entorno del estudiante. Como por aquí ustedes pueden ver esta imagen, aquí es donde se está presentando la propuesta directamente con estudiantes, con directivos de la institución, donde se aprueba la propuesta, la cual pues se adopta no solo en la institución agroambiental La Concepción, sino que también se adopta en diversas instituciones que pertenecen al pueblo NASA, que son 22 resguardos. Esos 22 resguardos está conformado por la Satfiniquiwe, que es quien toma la parte de educación, salud y todo eso, y que contienen esos resguardos. Entonces, se toma eso, se presenta la propuesta, donde la propuesta iba, primero que todo, era eh, hacer una prueba diagnóstica. Entonces, la prueba diagnóstica me permitía saber qué conocimientos previos tenía el estudiante. A partir de eso, se diseñó una actividad. La actividad iba relacionada, bueno, vamos a trabajar el tejido. Ah, no, pero también se puede trabajar el tejido de manillas, el cual se les facilita más a los estudiantes en una actividad, digamos, de 2 horas. Entonces, ¿con qué propósito? De que ellos identificaran esos conceptos de simetría. ¿Cómo ellos construían simetría? No solo desde el lápiz y papel, sino a partir de el tejer. O sea, comenzar a tejer y mirar a ver ellos cómo iban a construir, qué conceptos o más bien qué propiedades identificaban en esa práctica. Asimismo, ir como que la importancia, ir como involucrando la importancia de esa práctica. Entonces, asimismo, bueno, se le hacía una pregunta o más bien se le decía al estudiante realice o diseñe tal actividad, se le indicaba, pero asimismo en esa actividad se le preguntaba, bueno, ¿qué representa para el territorio? Entonces ellos como que van involucrando esos conceptos o esos aspectos de su entorno en las aulas, en este caso en sus conocimientos, donde ellos no desconozcan como sus prácticas culturales, porque eso había venido sucediendo en las instituciones y no solo en esta institución, sino en muchas instituciones que desconocen como esas prácticas culturales, porque pues para ellos es muy difícil cuando no se articula directamente desde las aulas, porque la mayoría de los estudiantes permanecen mucho tiempo en las instituciones. Entonces, lo que hay que buscar o lo que se buscaba era que a partir de esas actividades o esta actividad que se iba a diseñar, ellos fueran adquiriendo eso. Por ende, pues se aceptó. Posterior a eso se llegaba como una evaluación, que eran 3 niveles. Entonces la evaluación ya llegaba se recogía todo, se comenzaba a recoger como qué conocimientos debía tener el estudiante antes de diseñar, tanto desde lo espiritual como desde lo académico, todo eso se comenzó a tener en cuenta. Ahora, la parte de las conclusiones, como mencioné, esta parte
de prácticas son muy importantes porque como docentes nos permiten diseñar nuevas estrategias, nuevas metodologías, no solo trabajar como desde lo magistral y decir, no, yo voy a enseñar o yo voy a trabajar solo en el tablero o hacer actividades donde ellos involucren lápiz, papel, no, sino que ellos interactúen directamente con el artefacto, en este caso, el tejido. Asimismo, se identifican en este tipo de prácticas, no solo se identifican tipos de simetría, ahí se trabaja mucha matemática, lo que es sucesiones aritméticas, los conceptos, por lo menos se trabajaba lo de proporcionalidad, muchos conceptos de mediciones, todo eso el cual pues no se tomó en cuenta eso porque pues la investigación se nos iba a extender demasiado, el cual pues no era viable porque era un trabajo de investigación y que el propósito de nosotros era aportar al currículo, pero directamente en un concepto matemático. Nosotros no podíamos abarcar muchísimos conceptos, el cual pues se nos iba a dificultar y iba a ser muy extenso que el cual pues sí se va a tomar en este caso para la maestría, que es tomar no solo conceptos de simetría, sino se pueden tomar más, ya que el tiempo nos da, y más en una maestría que exige más. Entonces, como en esa parte se tomó en cuenta y se miró, o sea, la importancia de involucrar esas prácticas en las aulas de clase. Asimismo, pues en esa, dándole prioridad a la autonomía como a esos pueblos indígenas, en torno a, a su identidad, a que no se vulneren como esos derechos, a esa exclusión que se ha venido haciendo de manera marginal día tras día en las instituciones, incluso en las universidades, porque pues como les mencioné, eso se ha desvinculado mucho de las universidades, lo cual pues ahorita pues se busca es como eso, ¿no? Mirar cómo se puede articular eso directamente en las universidades, de que ya el docente salga con esa formación, de que ya él no se enfrente solito como a esa situación en que, bueno, yo cómo voy a diseñar una actividad si yo no conozco, o sea, yo no conozco esas prácticas culturales, no sé esos enfoques en no matemáticos. En este caso, no solo hablo desde los aspectos matemáticos, en este caso yo soy licenciada en matemáticas, pero también hay muchos en pedagogía, en básica primaria, cosas así que eso se pueden articular y no solo desde las matemáticas, sino podemos trabajar, las personas que trabajan sociales, mirar cómo esa práctica se puede, a partir de esas prácticas donde está el estudiante, se puede diseñar. Entonces, eso es lo que se buscaba a través de esta investigación, o sea, aportar de manera significativa. A partir de eso, por lo menos aquí, en la parte de, de la, no sé si ahí alcanzan a ver, me confirman, por Sí, favor. ahí se ve el documento. Ok, bueno, por aquí está el documento donde nos avalan de que la propuesta se articuló en el currículo de las instituciones. Entonces, aquí está. También a partir de esto, se está en los aportes están escribiendo tres artículos, uno que va directamente a la revista latinoamericana de etnomatemática, la Revenbo, que es de Brasil, y la revista TED, que es de acá de Colombia, el cual pues ya se están redactando los artículos, como les mencioné previamente, pues el trabajo fue muy significativo, dio muchos aportes al campo de la etnomatemática, al campo de la educación, en contextos de grupos étnicos. Entonces, por lo cual pues el trabajo fue laureado. Cuando yo hablo de trabajos laureados es cuando le dan la máxima distinción, es decir, 5 de 5. Y en este caso, pues fue un trabajo muy bien escrito, muy bueno,
redactado y sustentado su momento. Entonces, en este momento se está ya escribiendo, que es donde también se va a trabajar esas propuestas, o sea, cómo se puede diseñar propuestas donde el docente tenga esos conocimientos o más bien como esa idea de cómo se puede diseñar actividades directamente desde contextos culturales. Asimismo, la identificación de esos conceptos matemáticos que están inmersos en la práctica cultural, los cuales están cargados de significados ancestrales. Entonces, toda esa parte ya se está plasmando con el propósito de enviar la, eh, el escrito. Entonces, por aquí también pues esto se llevó al RELME 38, que es un congreso internacional de matemáticas, donde, Profesora Carmen, es que ya se nos está agotando el tiempo. ok, dale, dale. Sí, entonces eso se llevó y ya pues se sustentó allá también. No sé, pues creo que ya terminé por aquí y las referencias. Listo. Muchísimas gracias, profesora Carmen. Entonces vamos a dar por inicio oficial a la sesión de preguntas. Si alguno tiene alguna duda de la presentación, puede escribirla en el chat en la parte inferior derecha de las pantallas. Mientras se acumulan algunas preguntas, profesora Carmen, ¿podría contarnos con un poquito más de detalle cómo fue ese acercamiento a la comunidad? Por ejemplo, ¿qué retos surgieron al momento de aplicar las entrevistas semiestructuradas? Bueno, esa parte de cómo fue, bueno, primero que todo nosotros tuvimos que ingresar al territorio, solicitar un permiso a los, al, se llama los gobernadores. Entonces ellos nos daban el permiso. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas son muy, no permiten que esos conocimientos salgan de ahí del territorio. Posterior a eso nos mandan y nos dicen, no, pues ya la decisión la va a tomar los mayores. Cuando yo te hablo de mayores, son los mayores sabedores del resguardo. En este caso nos tocó hacer rituales, que nos tocó irnos, hacernos baños con plantas, reunirnos con ellos. Entonces ellos decían, bueno, eh, hablaban en la lengua de ellos, que es el Nasayugüe. Entonces ellos decían, bueno, ellos nos decían que la señal pues estaba bien y que ellos sienten en la parte de lo espiritual y todo eso como les da, ellos nos decían, bueno, si en la canilla derecha nos hace la encada, pues está bien, pero si en la izquierda nosotros no podemos permitir el acceso de ustedes y más cuando van a ir a una institución. Entonces, todo eso nos tocó hacer, luego de eso, sumergirnos ahí como tal en la cultura, con la mayora, estar yendo allá. ¿Por qué? Porque ya no podía salir en este caso. Yo vivo acá en Santander, que queda pues bastante retirado del resguardo. A mí y mis compañeros, en este caso, nos tocaba viajar allá, ir y sentarnos con ella. En este caso, yo también bordé una mochila, que era la primera vez que yo hacía eso. ¿Por qué? Porque yo necesitaba, en este caso, identificar no esos solo esos conceptos matemáticos, sino también ella cómo estaba haciendo eso, qué técnica utilizaba, qué medidas estaba utilizando. Entonces, todo eso nos tocó hacer. No se te escucha, está apagado el micrófono. Qué pena, muchísimas gracias. Desde Facebook tenemos otra pregunta y es, en tu propuesta final, ¿cómo se garantiza que la documentación de las técnicas de tejido se respete y se visibilice la voz de la comunidad? ¿Me repites la pregunta? Es que no te alcancé a entender. ¿Cómo se garantiza que la documentación de las técnicas de tejido se respete y se visibilice la voz de la comunidad? Bueno, en este caso, cuando nosotros estamos haciendo como esa escritura, en este caso siento que tú me estás haciendo, bueno, el que está haciendo esa pregunta, quiere decir cuando nosotros comenzamos a plasmar, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso, o sea, nosotros no podemos escribir en el momento de que, yo identifiqué, como yo sé, esos conceptos matemáticos, en este caso simetrías. No, yo no lo puedo hacer así. Yo siempre tengo que buscar conexiones. En este caso, conexiones en no matemáticas. Mira,
Entonces voy a trabajar estos aspectos matemáticos, pero también en el mismo momento estoy trabajando esos aspectos que son de la cultura, en este caso sus significados. Voy analizando, pero analizo desde esa perspectiva, desde la cultura. O sea, yo no puedo llegar, porque en este caso nosotros como cuando nos sumergimos en estas prácticas culturales, yo no puedo llegar y desvincular eso. Entonces yo, no, pues yo voy y robo información porque eso, obviamente eso no es permitido. Y cuando tú haces un trabajo de tipo etnográfico y más enfocado en la etnomatemática, tú tienes que tener en cuenta eso, siempre esos aspectos socioculturales que están inmersos en esa práctica y siempre darle como la importancia a eso, o sea, siempre recalcar eso, siempre ir, no, que ella dice, vamos a, ya comienza a subir, dice, yo voy a subir tantas veces, ya no dice, ya no cuenta, entonces yo menciono eso en la forma en cómo ella habla, porque yo no puedo venir y cambiar la forma en cómo ella habla o cómo ella se expresa, sino tomar eso, yo cómo puedo analizar desde esa forma y comenzar a escribir. Muchas gracias. Aurelio pregunta. Bueno, primero dice que es válido ese tema de investigación en cuanto al uso de geometría y etnoeducación. Y la pregunta que haría al aporte que se realizó para el grupo de matemáticas en cuanto a la investigación es, ¿ellos tienen un lenguaje gráfico? ¿Estos lenguajes se pueden plasmar en los tejidos y además de ello hay cantos gráficos? Eh, es que no le alcancé a entender la pregunta. Él dice, pero directamente en lo gráfico. Sí, tiene como dos preguntas, pero la inicial es si ellos tienen algún lenguaje gráfico y si estos lenguajes se pueden plasmar en los tejidos. Sí, sí. Bueno, cuando, no sé, ahorita me dice si estoy respondiendo a tu pregunta, cada figura, o más bien cuando ellos comienzan a tejer, incluso en un momento yo lo mencioné, tiene su significado propio. Es decir, en este caso, si trabajamos el rombo, que fue lo que nosotros trabajamos. Pero si yo trabajo el espiral, en este caso, que va relacionado como a los Fibonacci, eso está relacionado con la matriz de la mujer, que incluso eso se ve en la base de la mochila. Entonces, todo eso tiene significados, los cuales sí o sí se tienen que plasmar en el escrito. Usted no pueden dejar eso de lado porque eso es lo que le va a dar fuerza como al trabajo, darle fuerza, que es lo que ellos siempre van a buscar, o sea, que se visibilice esas prácticas culturales de tal manera que se reconozca la identidad de los pueblos, en este caso del pueblo Nasa, a partir de su práctica, que es la más importante para ellos, que es el tejido. Muchas gracias. Y por ahora, como última pregunta, en el diseño que hicieron al final, ¿recibieron opiniones de la comunidad sobre este diseño didáctico? Sí, nosotros antes de entregar como tal el diseño, nosotros presentamos el diseño. Nosotros fuimos a la comunidad porque ese era uno de los requisitos. De los requisitos es que era de que nosotros sí o sí teníamos que presentar el trabajo. O sea, ¿qué se hizo? O sea, nosotros porque estamos haciendo investigación. Sí mismo ellos nos sugirieron, bueno, si nosotros les soltamos pues la información como tal, ustedes deben dejar un aporte. Entonces, el aporte de nosotros era directamente al currículo de las instituciones. Entonces, se presentó a la comunidad, en este caso también a los directivos de la institución, los cuales pues son directamente licenciados en matemáticas. Ellos dieron la aprobación, miraron todo lo que iba directamente, lo que dice el Ministerio de Educación. Bueno, pero también vamos a ver, porque los que estaban ahí, ellos saben mucho de esas prácticas culturales y ellos son los que diseñan esa parte de intervenciones en las aulas de clases. Entonces ellos estuvieron presentes y ellos fueron los que dieron el visto. Nosotros no dijimos, no, nosotros diseñamos y entregamos, no. Eso tiene un paso a paso. Muchas gracias, profesora Elisa. Germán pregunta más como también cómo se sintió usted durante este proceso y posterior al mismo. Bueno, pues te cuento que, o sea, para mí fue muy, o sea, me gustó mucho, incluso pues por eso lo mencioné, la parte de mi maestría va a ser en eso, enfocada en la etnomatemática, que ya pues estoy en proceso. ¿Por qué? Porque es muy, o sea, ver
como esas prácticas, ver cómo ellos tejen, ver cómo ellos utilizan sus prácticas para identificarse como pueblos, pero asimismo esas prácticas nosotros como docentes, en este caso yo trabajo en una institución que no pertenece a un grupo étnico, más bien es un colegio privado donde la educación es muy diferente. Sin embargo, al ver como que, bueno, se puede utilizar esas prácticas culturales, diseñar, llevar y asimismo pues aprender. En este caso yo aprendí que para mí fue muy difícil, sí, en su momento porque era la primera vez y comenzar a abordar que no, que te quedaba mal y eso hay que volver a dañar eso, por decirlo así, y volver de nuevo. Entonces se lleva como un proceso, sin embargo, mientras el proceso nosotros, o sea, mientras yo iba abordando, mis compañeros también, ellos analizaban, porque en ese caso se me olvidó comentarles, en la comunidad NASA no es permitido que los hombres tejan. Por ende, me tocó a mí hacer esa parte. También, pues obviamente en la parte de la escritura hice mi parte, pero en la parte de tejer lo hice yo porque ellos, como hombres, ellos no pueden intervenir en esa parte. De acuerdo. Muchísimas gracias, profesora Carmen. Ya llegó el momento de cerrar la sesión del día de hoy. Le agradezco mucho si puede, por favor, compartir su correo en el chat para que de pronto cualquier persona que quiera saber un poquito más del tema, hacer alguna otra pregunta, pueda escribírselo directamente. Ok, dame un momento. Perfecto. Muchísimas gracias, profesora. Suena como una experiencia muy enriquecedora. Ya para comentarle a todos y todas, esta presentación está lista también en nuestro repositorio para que puedan acceder a ella, a las fuentes y a todo lo que nos comentó la profesora Carmen. También en la grabación estará disponible a partir del día de mañana. Muchísimas gracias, profesora. No sé si le gustaría agregar algo antes de finalizar la sesión del día de hoy. No, pues primero que todo, pues agradecerles a todos ustedes por estar aquí. Pues un gusto para mí, pues como aportar este tipo de cosas que quizás muchas personas desconocen, incluso muchos docentes no saben de estos aspectos que se pueden involucrar en las aulas de clase. Entonces, muy chévere que conozcan esto y también pues sería como un gusto de que se fueran como por esa rama y conocer más, leer, buscar artículos relacionados con la matemática, que son muy, muy chéveres. Muchísimas gracias, profesora. Entonces, que estén todos muy bien. Muchísimas gracias por conectarse todos a esta hora para escuchar esta experiencia. Espero que haya sido muy enriquecedora para todos y que hayamos aprendido mucho. Que estén todos muy bien. Hasta luego. Feliz Hasta noche. luego.